El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento, la boca abierta en un grito silencioso y perpetuo, las manos huesudas y crispadas, resistiéndose a la tortura, el cabello desmeleñado, cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano, era un espíritu elementario, el más bajo en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad, por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido en un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre, entre la multitud de esas almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares que son como una antesala del infierno. Sus cosas fueron arrebatadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie, y su destino fue el basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés. El cuadro la había elegido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo, y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida. Demasiada vida, quizá. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, que también le servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos, como pidiéndole ayuda. En cambio, sus amigos pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible lo seguía con la mirada. Durante unas semanas todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de un ángel que le habían encargado. Era un cliente importante, y la artista sabía que de él dependía que ella se abriera paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material, y entonces, casi sin sentirlo, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta, con una punzada de horror, que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos, en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamio que cubría una gran escultura de un caballo por vaciar se vino abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. «¿Señora Domínguez?» La voz del cliente sonó al otro lado de la línea. «Habla Madrigal. Siento mucho decirle esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina». Sara colgó. Por un raro instinto miró hacia la entrada de un estudio. Por un raro instinto miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamiaje y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes. Tendría que repararla. Eso retrasaría el pago. Y ahora, con el proyecto del ángel cancelado, también tendría que restañar sus sueños, convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una horrible racha de mala suerte. A pesar de gozar de una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que, cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado de dolor, como precisamente el de la pintura que permanecía colgada en el muro de entrada del estudio. De pronto, todos sus clientes parecieron tener problemas económicos, y la mayoría de ellos le canceló los encargos.
En algunos casos tuvo incluso que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla, y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero que se había resistido a creer. «Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio», opinó el amigo. «Dicen que uno nunca debe de tener elementarios en su casa, porque atraen la mala suerte». Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. «¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?», insistió este. «Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a avisarte, para decírtelo». «Yo ya lo sabía», dijo ella. «Identifiqué la firma». «¿Y qué hay con eso?». «Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco». Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura, como adivinando su duda. Renato insistió. «Deshazte de él, amiga. En buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que tuvieras esa cosa ahí. Es que no soy capaz de tirar un cuadro a la basura. Soy artista». «Dámelo entonces. Lo venderé por ahí. Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí. Lo comprará alguna galería o alguien». Finalmente Sara aceptó, recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro del elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección, y en los siguientes días su migraña desapareció, y los encargos volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del cementerio. Sara jamás llegó a saber esto, porque no rastreó. Pero un año después, Orlando estaba sumido en un alcoholismo sin remedio. Su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era para él ese cuadro maldito. La justicia del brujo. Hubo en Compostela un deán que se hacía llamar Andrés de Santiago, a quien interesaba extraordinariamente todo lo relacionado con la brujería. Me acordé de vos en Toledo. Contaban ahí que la ciudad posee el mejor brujo del reino. Don Illán es su nombre. Sí, decís verdad. Debo conocerlo. Quizá quiera enseñarme las artes de la magia. He de conseguir que me haga saber sus mañas. En cuanto pudo, partió el deán hacia la ciudad castellana. Una vez con el brujo, no son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? Jamás podrá suceder tal cosa. Siempre estaré a vuestras órdenes. Vayamos pues a un lugar adecuado y comencemos por la primera lección. No tardaremos en cenar. Preparadnos unas perdices asadas. El brujo le abrió la puerta de su estudio, donde tenía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia negra. Todo lo que él conocía y sabía estaba ahí. La primera tarea consistió en examinar libros y códices. Señor, un mensaje para el deán Andrés. Es de mi tío el obispo de Santiago, que ve próxima su muerte. Pero, ¿cómo acudir en este momento? Enviar esta carta de excusa a mi tío. A muchos debe de interesar las artes mágicas cuando abandonáis incluso a vuestros deberes familiares. Así fue. Con el paso del tiempo, el deán se afanaba más y más en sus estudios. Al cabo de 10 días llegaron los escuderos que saludaron respetuosamente al deán Andrés. Es un gran honor para nosotros haceros llegar la nueva vuestra elección como obispo de Santiago. Os felicito, señor, y me alegro de que tales buenas noticias lleguen a mi casa. Gracias, amigo Illán. No quiero abusar de vuestra amistad, mas os pido que, a ser posible,
Nombres Dina a mi hijo Rodrigo, comentó el brujo. Lamento no poder complaceros, pues prometí ese puesto a mi hermano, pero venid a Compostela con vuestro hijo. ¿Qué podremos hacer allí? Vos seguir enseñándome artes mágicas y él esperar mi beneficio. Partieron para Santiago y fueron recibidos con todos los honores. Los estudios del obispo Andrés continuaban con eficacia en la tranquilidad de la vida compostelana. A los 2 años... ¡Hey! ¿Qué es ese griterío? Llegan de Roma emisarios del Papa. Vienen a ofreceros el capello de cardenal. El hecho se celebró con gran festejo. Quiero participaros que por concesión papal debo designar un sucesor y me complace que sea el abad Fernando de la Anunciación. ¡Hey! ¡Es hermano de su madre! Os recuerdo, eminencia, la promesa de un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Todo llegará, buen Illán. Venid a ambos a Roma. Ahí será más fácil alcanzaros una recompensa. En Roma, el cardenal Andrés seguía sus estudios con gran cautela, dada la resonancia de su cargo. 3 años más tarde falleció el Papa, y el dolor inundó la ciudad eterna. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir nuevo pontífice. La votación señaló al español Andrés de Santiago. Santidad, yo quisiera pediros humildemente un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Apartaos de mí, hipócrita mortal, descreído. Buen sé que eras brujo en Toledo. Iréis a la cárcel por hereje. Dejad por compasión que vuelva a mi país. Danos provisiones a mí y a mi hijo para caminar hasta España. Os dejaré marchar al destierro, pero no pidáis ni favor ni ayuda. Tendré que comer entonces las perdices que encargué para la cena de esta noche. ¡Oh, no! De repente, todo cambió. Todo el escenario, todas las personas que estaban a su alrededor, fueron desapareciendo. Todo, absolutamente todo, había sido una alucinación. El hechicero dijo: os he ofrecido un futuro en esta lección de hipnotismo, y os habéis mostrado ruin. Nada podré esperar de vos si os hago mi discípulo. Mejor será que regreséis a Compostela. El Deán abandonado no sabía cómo excusarse, y se dejó conducir por corredores y pasillos hasta el exterior de la casa, hasta la oscuridad de la noche. Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta.
Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse esos frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo, dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño, y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído. Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido. Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados, acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera.